El camino hacia Dios y su importancia. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy quiero hablar sobre un tema que, a pesar de ser profundo, es algo que afecta a muchos de nosotros, aunque no siempre lo admitimos: el camino hacia Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay personas que, a pesar de estar rodeadas de oportunidades para encontrar la fe, no logran conectarse con ella? O peor aún, ¿por qué algunos, incluso sabiendo que la fe podría traerles paz, no logran encontrarla? La verdad es que la espiritualidad es un camino único para cada ser humano, y cada uno de nosotros tiene razones distintas para acercarse o alejarse de Dios. Para algunos es un proceso largo de descubrimiento, mientras que para otros, es un rechazo que viene de experiencias difíciles o simplemente de una falta de interés. En este vídeo quiero explorar contigo 7 tipos de seres humanos que no encuentran el camino a Dios, y cómo cada uno de ellos enfrenta barreras espirituales que, aunque distintas, tienen algo en común: un muro invisible que los separa de la paz y la salvación que solo Dios puede ofrecer. ¿Qué pasa cuando alguien duda, o siente que no necesita de nadie? ¿Qué sucede cuando las heridas del pasado son tan profundas que no dejan espacio para el perdón y el amor? ¿Y qué pasa cuando la búsqueda de libertad y autonomía lleva a alguien tan lejos que no puede ver la verdad frente a sus ojos? Hoy no solo exploraremos esas barreras, sino que también entenderemos cómo cada una de ellas afecta la conexión con la fe, y más importante aún, cómo puedes reconocer si tú o alguien que conoces está atravesando alguna de ellas. Y antes de comenzar, déjame preguntarte algo: ¿alguna vez has sentido que te has alejado del camino, o has tenido dudas sobre tu fe? Si es así, quédate conmigo porque este vídeo no solo te ayudará a entender, sino también a encontrar formas de superar esos obstáculos. Ahora comencemos con el primer tipo de personas que no encuentran el camino a Dios: el escéptico. Vamos a ver qué sucede con aquellos que dudan, y cómo su escepticismo los aleja de algo mucho más grande que ellos mismos: la autosuficiencia que desconoce la necesidad de Dios. Ahora, después de haber explorado a los escépticos, llegamos a otro tipo de personas que también enfrentan barreras en su camino hacia Dios: los orgullosos. Si el escéptico duda de todo, el orgulloso va un paso más allá: cree que no necesita de nadie, ni siquiera de Dios. Este tipo de persona suele tener una mentalidad que dice: yo me basto a mí mismo. Se siente completamente autosuficiente. En su mente, las soluciones a los problemas que enfrenta son producto únicamente de su esfuerzo, su inteligencia, su capacidad. Y si algo le va mal, en lugar de buscar consuelo o ayuda divina, se siente frustrado, pero nunca admitirá que alguien más podría guiarlo. El orgullo es su principal compañero, y en su visión del mundo, ser independiente es la clave para tener éxito. Las personas orgullosas pueden lograr cosas increíbles en la vida. Tal vez tengan carreras exitosas, riquezas, relaciones, e incluso reputación. Sin embargo, a pesar de todo eso, siempre hay algo que falta. Algo que no se compra ni se consigue con esfuerzo. Esa falta es la conexión espiritual, esa sensación profunda de paz interior que solo una relación genuina con Dios puede proporcionar. Pero el orgullo los mantiene alejados. No quieren admitir que necesitan de Él, ni que su vida podría ser más plena si lo aceptaran. Es aquí donde el orgullo juega un papel destructivo. El orgullo nos impide ver nuestras debilidades y nuestra necesidad de un poder superior. No somos perfectos, y la vida a menudo nos recuerda que no podemos tener control sobre todo. El orgulloso, por más que quiera parecer invulnerable, en el fondo siente ese vacío espiritual, esa carencia de algo que no puede llenar con riquezas ni con logros personales. En muchas ocasiones, el orgullo surge de la falta de humildad. Y la humildad es esencial para recibir la gracia de Dios. No se trata de renunciar a la independencia o dejar de luchar por nuestros sueños, sino de reconocer que a veces necesitamos ayuda, necesitamos de la dirección divina para tomar el rumbo correcto. Es interesante cómo el orgullo puede ser la mayor barrera que nos aleja del amor de Dios. Es como una capa que ponemos sobre nuestros corazones, un escudo que nos impide recibir la ayuda que tanto necesitamos. Y cuanto más fuerte es ese escudo, más difícil es encontrar esa paz y plenitud que solo Dios puede darnos. Este tipo de personas, los orgullosos, tal vez logren mucho en la vida material, pero en su interior, nunca alcanzan esa satisfacción profunda que proviene de saber que estamos en el camino correcto, guiados por algo más grande que nosotros. Y eso nos lleva a preguntarnos: ¿qué tan fuerte es el orgullo en nuestras propias vidas? ¿Estamos dispuestos a dejarlo ir y aceptar que necesitamos la ayuda de Dios?
El próximo tipo de persona que encontraremos es alguien que no está ni siquiera en la búsqueda, el indiferente. Este es un tipo de persona que, a diferencia del orgulloso, ni siquiera considera la posibilidad de que Dios pueda tener un lugar en su vida. Acompáñame en el siguiente segmento para descubrirlo. La falta de interés que apaga la llama espiritual. Después de haber explorado el orgullo, ahora llegamos a un tipo de persona que, en lugar de estar lleno de dudas o autoconvencido de que no necesita a Dios, simplemente no le interesa. Este tipo de persona es el indiferente. Y aunque en apariencia su actitud es mucho más tranquila que la del orgulloso o el escéptico, en realidad, es una de las barreras más difíciles de romper. El indiferente no rechaza la fe ni la presencia de Dios, pero tampoco la busca. La espiritualidad no ocupa un espacio en su vida. No es que la idea de la fe le resulte dañina, pero simplemente no la considera algo relevante. Tiene otras prioridades como el trabajo, las relaciones personales, la diversión o, incluso, metas materiales que lo consumen. Para él, la idea de un propósito más grande, una conexión con lo divino, es algo que queda en segundo plano, si no es que en último. A menudo el indiferente vive su día a día con la sensación de que su vida está completa. Puede tener una familia, un buen trabajo, amigos, tal vez una vida social activa y disfrutar de momentos de diversión. Para ellos, eso es suficiente. No buscan una conexión espiritual porque, en su perspectiva, la vida está bien tal como es. Sin embargo, la verdad es que algo sigue faltando, aunque no lo puedan identificar. Este vacío no siempre es obvio para ellos, ya que su vida exterior puede parecer exitosa o equilibrada. Pero al mismo tiempo en su interior, hay una falta de paz, algo que no logran alcanzar a pesar de tener todo lo que necesitan en lo material. El indiferente no está en busca de respuestas espirituales, porque cree que no las necesita. A menudo este tipo de personas no se dan cuenta de que, a pesar de todo lo que tienen, les falta algo mucho más importante, un propósito trascendental, una razón más allá de lo mundano para seguir adelante. La realidad es que la vida por sí misma está llena de incertidumbres y dificultades, incluso para aquellos que tienen éxito en sus metas materiales. Pero el indiferente prefiere ignorar la posibilidad de que un propósito más profundo, como el que ofrece la fe, podría darle una paz que no puede encontrar en su carrera, sus relaciones o sus posesiones. En algún momento este tipo de personas puede sentir el vacío, pero en vez de buscarlo en la espiritualidad, buscan llenarlo con más cosas materiales, más logros o incluso más distracción. Al final, el indiferente es como alguien que vive en la superficie, sin explorar las profundidades de su ser. El problema es que por mucho que intenten llenar ese vacío con cosas externas, nunca lograrán la paz que viene de dentro, de una conexión genuina con Dios. Sin embargo, el indiferente no es el único que enfrenta barreras. La siguiente persona que encontraremos en este camino es alguien que, más que indiferente, está atrapado en sus propios resentimientos y heridas del pasado. A veces, esas heridas son tan profundas que les impiden avanzar hacia la sanación. Hablaremos de ellos en el próximo segmento, y cómo el no poder soltar el pasado puede mantener a una persona alejada de la paz que tanto necesita. Heridas que impiden la sanación espiritual. Ahora que hemos hablado de la indiferencia, llegamos a un tipo de persona que en muchos aspectos tiene un dolor mucho más profundo. Este tipo es el aferrado al pasado, y su lucha es más emocional que intelectual. Esta persona ha sufrido grandes heridas en su vida. Puede haber sido por una traición, una pérdida, o incluso por una serie de eventos dolorosos que han marcado su corazón de una manera irreparable, o al menos, así lo percibe. El aferrado al pasado vive con un constante recordatorio de su dolor. Las heridas emocionales del pasado se convierten en una especie de ancla que lo mantiene estancado en su sufrimiento, impidiéndole avanzar hacia la sanación espiritual. A menudo estas personas sienten que Dios los ha abandonado en esos momentos de angustia. Piensan, si Dios realmente me amara, ¿por qué permitió que esto me sucediera, o por qué tengo que seguir viviendo con este dolor, si Él está en control de todo? Este tipo de barrera emocional puede ser devastadora. El rencor, el dolor, el resentimiento, todo esto se acumula y forma una especie de muro invisible entre ellos y la paz que solo Dios puede ofrecer. La tragedia es que aunque el perdón y la sanación están al alcance de su mano, no pueden verlos debido al peso de su sufrimiento. Es como si una nube oscura les impidiera ver la luz que brilla más allá del dolor. A menudo, estas personas se sienten atrapadas. La tristeza y el dolor que llevan dentro son tan grandes que no pueden imaginar un futuro sin ese lastre emocional.
Piensan que el perdón de Dios es algo inalcanzable, porque no pueden perdonarse a sí mismos. Es aquí donde entra la paradoja: al no poder soltar el pasado, no pueden recibir el regalo de la paz y el perdón que Dios les ofrece. El aferrado al pasado vive en una constante batalla interna. Por un lado, desea soltar el dolor, desea avanzar, pero por otro lado, se siente atrapado en una herida que parece nunca sanar. Y mientras esa herida siga abierta, no podrán encontrar la verdadera libertad espiritual. El perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, es la clave para liberarse de ese ciclo de sufrimiento, pero el rencor y el resentimiento los mantienen en la oscuridad. Es triste ver cómo tantas personas están atrapadas en este tipo de dolor. A veces la carga es tan pesada que ni siquiera consideran la posibilidad de que Dios podría ayudarles a sanar, ya que sienten que su sufrimiento es demasiado grande para que alguien lo entienda. Pero lo cierto es que Dios está más cerca de nosotros en nuestros momentos de dolor, y es a través de su perdón y amor que realmente podemos encontrar la paz que tanto necesitamos. Este tipo de barrera emocional es uno de los más difíciles de superar, pero es posible. La siguiente persona con la que nos encontraremos es el inconformista, alguien que busca libertad, pero no sabe que al rechazar cualquier tipo de autoridad, se está alejando de la verdadera libertad que solo una relación con Dios puede proporcionar. Vamos a explorar cómo el deseo de autonomía puede ser otro obstáculo para encontrar el camino a la fe. La búsqueda de libertad que aleja de la verdad. Al llegar al quinto tipo de personas que no encuentran el camino hacia Dios, nos encontramos con alguien que vive en una constante búsqueda de libertad. Esta persona es el inconformista. Para él, la libertad es el valor supremo y cualquier forma de autoridad, reglas o estructuras, incluso las religiosas, representan una amenaza a su independencia. No importa si es la autoridad de Dios, de los padres, o de la sociedad, lo importante es que nadie le diga qué hacer. Esta necesidad de romper con cualquier restricción se convierte en su principal motor. El inconformista vive bajo la creencia de que la libertad absoluta es la clave para alcanzar la felicidad. Siente que las reglas y la disciplina son limitaciones que restringen su verdadero potencial, y por eso, la idea de someterse a un sistema, o aceptar que hay algo más grande que él, le resulta insoportable. La verdad es que en su búsqueda de libertad, acaba encontrando un vacío. Se convence de que al rechazar toda forma de autoridad, está logrando la independencia que desea, pero lo que realmente está haciendo es alejarse del propósito y la paz que solo se encuentran en el camino de Dios. El inconformista busca su propio camino, a veces uno lleno de decisiones equivocadas, y aunque cree estar alcanzando una libertad real, lo que está experimentando es una especie de caos interno. La libertad que tanto desea no está en hacer lo que le plazca, sin ningún tipo de restricción o propósito. En realidad, la verdadera libertad viene cuando encontramos un sentido profundo en nuestra existencia, y eso solo se alcanza cuando vivimos alineados con el propósito de Dios. Este tipo de personas frecuentemente se sienten atraídos por ideas revolucionarias, movimientos sociales, o filosofías que promueven la autonomía total. Sin embargo, lo que no comprenden es que el rechazo absoluto a cualquier forma de estructura, incluido el orden espiritual, los lleva a una vida de desorientación y vacío. En su afán de ser libres, en realidad están perdiendo la oportunidad de experimentar la verdadera libertad, una vida con propósito, paz interior, y una relación con el Creador. El inconformista también tiende a pensar que seguir a Dios es una forma de sumisión, como si la fe fuera una cárcel que lo aprisiona. Pero lo que no ve es que, al contrario, es en el amor y la sabiduría divina donde se encuentra la verdadera libertad, una libertad que va más allá de las restricciones humanas y que nos lleva a vivir en armonía con el propósito para el cual fuimos creados. Al final, el inconformista, aunque busque libertad, no sabe que el verdadero camino hacia la libertad no es escapar de la autoridad, sino aprender a someterse a la sabiduría de algo más grande. Esto nos lleva a reflexionar: ¿cuántos de nosotros, en busca de libertad, hemos dejado de lado la oportunidad de encontrar un propósito más profundo? Y más aún, ¿cómo puede alguien que cree que no necesita a Dios encontrar la paz en un mundo lleno de incertidumbre y desorden? Ahora que hemos hablado del inconformista, es hora de continuar nuestro viaje. El siguiente tipo de persona que vamos a explorar es el desilusionado, alguien que por experiencias pasadas, ha perdido la fe en la espiritualidad y cree que Dios ya no tiene lugar en su vida. Vamos a ver cómo las desilusiones pueden cerrar el corazón y la mente, impidiendo que alguien vuelva a encontrar la esperanza. El dolor que provoca el rechazo de Dios. Ahora llegamos a uno de los tipos más dolorosos de personas que, debido a sus circunstancias, no logran encontrar el camino hacia Dios.
Este es el desesperado, un ser humano marcado por el sufrimiento y el dolor. A diferencia del orgulloso que evita a Dios por su autosuficiencia, o el indiferente, que no tiene interés en él, el desesperado es alguien que en su dolor más profundo, siente que Dios los ha abandonado. Este tipo de persona ha vivido tragedias o pruebas difíciles, ha orado, ha buscado consuelo, pero la respuesta parece no llegar nunca. Y cuando el sufrimiento es tan grande, la desesperación puede nublar su juicio y alejarlos aún más de la fe. El dolor de estas personas es tan intenso que en lugar de acercarse a Dios, tienden a alejarse. En su mente la idea de que un ser tan grande y amoroso permita que ellos sufran sin ayuda, es incomprensible. En estos momentos la angustia y la tristeza tiñen cada pensamiento, y la creencia en un plan divino parece una fantasía lejana. Los desesperados pueden sentir que si Dios existiera, no permitiría tanto sufrimiento. Y en su mente esta falta de respuesta se convierte en una razón para rechazar la fe por completo. Es un ciclo devastador, el dolor los aleja de Dios, y al alejarse de Él, el vacío solo se profundiza. Mientras más sufren, más pierden la esperanza. Y es en este punto de desesperación donde, paradójicamente, están más cerca de encontrar la verdadera paz. Porque aunque no lo vean en ese momento, el dolor es la oportunidad perfecta para confiar en que, incluso en medio del sufrimiento, Dios está presente, trabajando detrás de las escenas, y tiene un plan para ellos. La desesperación puede cegarnos, impidiéndonos ver que el dolor y las pruebas no son señales de que Dios nos ha abandonado, sino oportunidades de fortalecer nuestra fe. Es en estos momentos donde más necesitamos creer que Dios está con nosotros, incluso cuando no podemos sentirlo. La verdadera paz no se encuentra en la ausencia de dolor, sino en saber que en medio de la tormenta, Él está allí, guiándonos hacia algo mayor. El desesperado puede sentirse atrapado en su dolor, sintiendo que no hay salida, pero la verdad es que la salida está en confiar, aun cuando no comprendemos el plan divino. El sufrimiento es parte de la experiencia humana, pero no define nuestra relación con Dios. Es un llamado a acercarnos a Él, a confiar en su sabiduría, incluso cuando todo parece oscuro. El desesperado puede encontrar la luz en el momento en que decide que, a pesar de su dolor, está dispuesto a seguir confiando. Ahora, habiendo hablado del desesperado, es hora de ver el último tipo de personas que no encuentran el camino a Dios, el necio, alguien que persiste en su ignorancia y rechazo a la verdad, incluso cuando la oportunidad está frente a él. En el siguiente segmento exploraremos cómo el necio vive en la negación de la verdad, y cómo esto le impide encontrar la paz que solo Dios puede dar. Reflexionando sobre el camino hacia Dios. Así que ahí los tienen, los 7 tipos de personas que de alguna manera, no han logrado encontrar el camino hacia Dios. Cada uno con su barrera única, cada uno enfrentando su propio obstáculo, pero todos ellos luchando con lo que los separa de la paz y la esperanza que solo una relación con Él puede ofrecer. Desde el orgulloso que cree que no necesita ayuda, hasta el necio que persiste en su ignorancia, pasando por el indiferente, el aferrado al pasado, el inconformista y el desesperado, todos tienen un camino diferente. Sin embargo, algo los une, cada uno está buscando, a su manera, algo más. Lo interesante aquí es que aunque las razones por las cuales no encuentran a Dios son diversas, lo que importa es que sin importar cuál sea tu barrera, nunca es tarde para buscar y encontrar el camino hacia Él. Dios está siempre cerca, esperando con brazos abiertos para recibirnos, sin importar lo que hayamos hecho o lo que hayamos creído. A veces el primer paso hacia Él es tan simple como un deseo sincero de acercarnos, un pequeño susurro en el corazón que dice, quiero encontrar la verdad. Es fácil caer en la trampa de pensar que necesitamos cambiar todo en nosotros antes de acercarnos a Dios, o que Él solo aceptará a aquellos que ya son perfectos. Pero la verdad es completamente diferente. El camino hacia Dios no es un viaje que requiere perfección desde el principio, sino una disposición para abrir nuestro corazón, admitir que necesitamos ayuda, y estar listos para recibir su gracia. Todos en algún punto de nuestra vida, hemos estado alejados de Él, ya sea por orgullo, por dolor, por indiferencia o por el deseo de libertad. Pero la buena noticia es que Dios siempre está dispuesto a recibirnos, sin importar en qué punto del camino nos encontremos. Si te has identificado con alguno de los tipos que hemos mencionado, no te preocupes. Es normal que todos tengamos momentos de duda, dolor y desorientación. Lo más importante es que si te has dado cuenta de que te falta algo, si sientes que hay un vacío en tu vida que ni el éxito ni el placer pueden llenar, ese es el primer paso para comenzar a buscar a Dios. No importa lo que te haya alejado de Él, o lo que hayas pensado hasta ahora,
el deseo sincero de acercarte a Él es todo lo que necesitas. Así que si estás listo para dar ese primer paso, recuerda que Dios está esperando. No te importa si sientes que no eres lo suficientemente bueno o si piensas que has cometido demasiados errores. Lo que importa es que estás dispuesto a abrir tu corazón, y eso es lo que Dios valora más. Este es el verdadero comienzo del camino hacia la paz, la esperanza y la verdad que solo Él puede ofrecer.